Todo previsto. Bueno, ¿cómo les fue con la instalación de Tecla? ¿Todos tienen Tecla? Sí, sí. Ya. Me voy a presentar rápidamente. Estamos cuidados con el tiempo. Ahí dije yo, Mi nombre es Gonzalo Vázquez, ya como he dicho, soy arquitecto y desde este semestre soy director iniciador de la carrera de dibujo con la gente cultural de la sede armena de Dubó. Pero yo he estado haciendo clases en Dubó desde el 2011 y he trabajado en distintas oficinas, en distintos lugares que tienen que ver con la arquitectura, he trabajado como intro en otros lados, qué sé yo. Siempre cuento que me metí en el mundo BIM porque ya por el año 2007, 2006, 2009, estuve trabajando con un proyecto que es la Torre Huérfano, que es de Juan Sabá. Una torre bastante especial, tiene una forma rara, y cuando nos metimos fue para calcular rápidamente las superficies de los pisos y con más de todo eso que te diga. Bueno, nos metimos con, en esa época había una disyuntiva entre trabajar con ArchiCAD o con Revit, y decidimos trabajar con Revit porque tenía ese tema más fácil en ese tiempo de hacer las masas. Hoy en día ArchiCAD ya alcanzó eso y Saba está trabajando con ArchiCAD. Realmente es más bonito ArchiCAD que sé. Y me fui metiendo y finalmente, muchas gracias. Realmente he trabajado en varios proyectos con el tema BIM y en algún momento se me ofreció dictar cátedra sobre el tema de Tecla. Yo la verdad me manejo 100% en Revit y Tecla hice me enseñaron finalmente Tecla en Construsoft, que es la empresa que da las certificaciones de Tecla y todo eso. Bueno. Entonces, hoy día vamos a hacer una pasada bastante inicial, sin conocer cómo funciona el software, todo eso, pero no va a ser un curso sin que ustedes van a seguir serios de Tecla. Hoy día es posible, teniendo las pocas horas que tiene este curso. Entonces, a mí siempre me gusta, primero que todo, que ya que me presenté así, largo y entendido, me gustaría que ustedes se presentaran cuál es su profesión, si tienen conocimiento sobre el tema de Tecla, y qué les pareció hasta el momento lo que han visto en las otras sesiones. Empezando por acá, su nombre. Yo me llamo Daniel González, yo soy ingeniero civil en obras civiles. Me metí al mundo BIM porque es lo que viene en realidad ahora, pero yo me manejo más en software estructural y cosas así. He estado trabajando harto en terreno, entonces también me gusta hacer, lo que se puede hacer BIM, o sea, lo que aporta BIM a eso. Perfecto. ¿Y conocías Tecla? La había escuchado de Tecla, no, porque había visto estructuras de madera hechas en Tecla. ¿De madera? Sí, de madera, pero no sé, Alemania. Ya. ¿Será? No se puede hacer, pero son estructuras. ¿No? Sí. Muchas gracias. ¿Y qué te ha parecido lo que han hecho hasta el momento? Hasta el momento, bien. Para mí ha sido aprendizaje full. Todo lo que suma. Sí. ¿Han visto Revit? ¿Han visto sí, rápidamente? ¿Solamente Revit? ¿Han visto otros software? Varios software. O sea, pero pinceladas así como... Ah, ya, pinceladas, ya. Su nombre, por favor. Catherine. Cuénteme, ¿qué? Yo soy arquitecta. Me metí al diplomado porque quería conocer el otro lado del, bueno, lo que es BIM como completo. Y había estado trabajando en Archica y ahora estoy conociendo todo el tema de Revit. De Tecla no había escuchado, pero no conozco del nombre del sector. Perfecto. ¿Qué te pareció el curso hasta el momento? Súper bueno. Bien. Sí. Aprendizaje súper bueno. Gracias a ti. Por acá tenemos una línea. Su nombre, Jorge. Jorge, soy arquitecto. Actualmente
manejaba un poco Revit, había escuchado de Tecla, habíamos pasado unos modelos estructurales de Tecla y los importamos a Revit y funcionó. Eso es lo que conocía del programa. Y ahora se ha vuelto interesante el diploma. Perfecto. ¿Y qué te pareció? ¿En Revit conocías antes? Perdón? ¿De qué país eres? Lo más importante. Venezuela. ¿Hace cuánto estás en Chile? Casi 4 años. Venezuela. Ya, pues muchas gracias. Al lado. Me llamo Mariana. Mariana. Soy arquitecto. Tengo ya como casi 5 años trabajando en BIM. ¿Ahí te manejas en BIM? Sí. ¿En qué software? Mayormente al Revit, pero la idea es como igual ampliarme un poco a otro software como para tener más herramientas de trabajo. Había escuchado de Tecla, muy poco sé, o sea, sabía que lo usan muchos ingenieros y te piden modelos así, pero no tengo mucho conocimiento, o sea, no tengo cero conocimiento de Tecla. Perfecto. ¿Y hasta el momento te pareció el... ¿Y también de qué? ¿También de Venezuela? Sí. Muchas gracias. ¿Por acá? Mi nombre es Bárbara. Trabajo hace más o menos 10 años haciendo coordinación para modelos BIM. Tecla lo conozco porque trabajé harto tiempo en minería, trabajando haciendo plantas de tratamiento. Entonces, ¿Trabajaste en Tecla o lo no, lo utilizaba. O sea, lo utilizaba, exportábamos, me pasaban los modelos Tesla o el NFC y me metía yo en las plantas. Hacíamos plantas de proceso. Bueno, soy dibujante proyectista y... ¿De dónde? Dos. Ah, parece que sí. Antes estudié diseño y cine en la Chile y ahora después me pasé a dibujo científico en dos. ¿En dos? ¿Nada menos, no? Yo estaba, salí hace muchos años ya un poco, así que estudié en España, restauración de patologías de construcción. Sí. Y ahí conocí BIM. Entonces, ya era el 2008, por eso llevo tantos años haciendo BIM. Perfecto. Ya, pues muchas gracias. Por acá. Hola, mi nombre es Nicolás, soy arquitecto y de Tecla solamente lo había escuchado. Ni siquiera había hecho las interfaces del programa. Bien. ¿Y qué te pareció el curso? Bien, harta información, harto que aplicar. Yo estaba buscando Revit para aprender. Esto me parecía más completo. Y Revit lo manipulo para tratar de poner en práctica, pero hay información más aquí sobre todo lo tradicional de dominación, análisis, qué sé yo, que hay tantas instancias para aplicarlo, pero hay harto Hay un mundo nuevo ahí. Vale, muchas gracias. Mi nombre es Salomón Tartur, soy arquitecto. ¿Salmón? Salomón Tartur, arquitecto de Tecla. Isabel hizo un diplomado hace mucho tiempo atrás, donde también da pinceladas sobre lo que era Tecla, pero no me acuerdo de nada. Ya. El curso me pareció súper bien. Bueno, muchas gracias. ¿Y por ahí atrás? Mi nombre, arquitecto independiente, Tecla lo escuché. Ya pues, muchas gracias. Vamos al tiro, manos a la obra. ¿Todos ya abrieron su tecla? ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿No? Sí. Perfecto. Descargaron la versión 2019, todos tienen la misma, y descargaron Sudamérica, el entorno Sudamérica, ¿no? ¿No? ¿Están con el entorno Sudamérica? ¿Han descargado? No daba para elegir. ¿Ah? No daba para elegir ninguno. Era como por defecto. ¿En serio? Así que, O sea, vamos a tener que... Bueno, entonces vamos a trabajar con el entorno Sudamérica. A ver, el Tecla Structures es un software netamente para detallamiento estructural. No calcula. El típico como dicen, hay un Tecla que es ingeniería, engineering, es decir, calcula y uno le puede meter datos y
uno puede estar ahí haciendo el tema del cálculo. Eso es más para los ingenieros, ingeniero civil. Sí. Ahí si tiene que hacerle cálculo, hay que ir a otra técnica. Esos son software separados. Este es para detalamiento, por lo tanto, lo que hacemos es modelar lo que queramos este software. Se pueden extraer planos desde acá, de las plantas, láminas y todo ese tema. Pero su principal gracia es que yo puedo mandar a hacer los perfiles, elementos para funcionan súper bien con los elementos de perfiles de acero. De hecho, la primera parte de lo que es aquí es acero, porque funciona perfecto para eso. Yo genero un elemento de texto, ¿cómo se llama en este momento? Se lo recuerdan por ahí, que es el que hace que se lleva a una computadora que está conectada a un software especial que genera las instrucciones o los elementos listos para soldar del perfil, de la columna, la viga, de la placa, que sea exactamente como se ve en el computador. O sea, no es parecido, ¿no? Como cuando uno dibuja en Revit y al final lo que uno hace, realmente, aunque tiene un montón de información, lo que se va a construir va a ser parecido a lo que estoy viendo en el computador. Acá es exactamente las medidas exactas, y si le pongo tornillos, me va a dejar las perforaciones exactas que estoy viendo en el computador. Entonces, es un elemento de precisión y que es súper ingenieril. O sea, esto es para ingenieros, en cierto, los arquitectos lo vemos esto, está revisando, pero generalmente utilizan que se exporta un modelo IFC desde Revit, desde ArchiCAD, desde Venty, lo que sea, y se trabaja desde aquí y se levantan realmente los perfiles necesarios para llevarlos a una necesidad especial y construirlos, levantarlos, modelarlos, y transformarlos en realidad. Esa es la principal gracia de este software. De todas maneras, siguen elementos de hormigón, pero los elementos de hormigón que hay finalmente no son, esos sí son in situ, porque hay elementos también que son prefabricados, elementos de hormigón post-tensado, pero eso sí va a ser parecido a lo que se está viendo, porque finalmente eso nunca es tal cual. Que pasar por procesos de debilidad, todo, no va a mostrar exactamente el mismo elemento. Entonces, lo ideal es crear primero un modelo, la parte de arquitectura, que se exporta a Tecla. Generalmente se exporta, si se trabaja en Tecla, se puede exportar a cualquier software para hacer el cálculo estructural de esto, y después se exporta a este software para hacer el detallamiento o para finalmente levantar el modelo tal cual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, hay gente online, ¿no? Hola, ¿me escucha? ¿Sí? Saludos. Sí, se escucha. Hola. Perfecto, muchas gracias. Excelente. También te escucho bien. Ya, vamos a partir mirando nuestro modelo que está en este momento, en nuestro espacio de trabajo. Consulta, perdona, ¿dónde sacaste ese modelo? No vi dónde lo tuviste. Esto viene por defecto, no sé cómo... Pero aquí tengo la página inicia de Tecla. Ah, ya, perfecto. ¿Y ahora me empiezo a nuevo, en blanco? Sí. A ver, no sé cómo lo cargaron desde... La verdad, ¿esto lo vieron en general en este video? No. Ya, cuando abres Tecla, voy a partir de cero. Aquí me falta, aquí. Aparece en blanco eso, ¿no? ¿Todos tienen ya abrieron esa parte? Debería abrirlo de cero. Voy a partir de 0, 0. Voy a guardar. Sí, para que veamos. No, de todas maneras, sí, vamos. Si quieren partir de 0 para que vean si ya tenían abierto el set. Ya.
Cuando uno abre tecla, si bien es bueno saber esto porque hay varias opciones. ¿Sí? Pedimos el partido de 0 a 0. Entonces, cerré todo. Si quieren, partan conmigo cerrando todo. Segundo hice doble clic. Pum, pum. Ahí se está abriendo. Ya. Primero que todo, por eso preguntaba si hay un entorno cargado. Esto era súper importante, yo pedí que me lo explicaran esto. Cuando yo abro la ventana de tecla, cuando le hice doble clic acá, me aparece esto de acá. Lo primero es cargar un entorno. El entorno, vamos a igual ver si alcanzamos, yo creo que no, pero el entorno se carga desde internet. ¿Cómo meto internet acá? Aquí. De manera normal. Y hay que buscar entorno Sudamérica tecla. ¿Por qué hay que buscar el entorno? Ahora no sé si vamos a poder cargarlo, pero podemos trabajar porque todos los perfiles que se usan en tecla, finalmente, si bien es cierto uno puede crear sus propios perfiles, son los perfiles que están normados, según la norma sudamericana, los IPN, los IN, no sé, los ingenieros aquí me van a ayudar más, no me acuerdo, los IPE, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno cargar el entorno Sudamérica, que ahora no tenemos, ahí está. Sudáfrica, Sudamérica. Voy a cancelar la apertura, si no me tapa. Entorno Sudamérica y aceptar. Ya, no vamos a poder descargarlo acá, porque veo que tenemos poco tiempo, pero vamos a ver si podemos trabajar sin entorno. Primera vez que pasa esto. Pero es importantísimo que nosotros carguemos finalmente el entorno cuando empezamos a trabajar. Y hay un montón de entornos, si uno trabaja en otro país, finalmente también puede, en Europa, en Asia, etcétera, en otras zonas, cargar esos que tienen que haber estado cargados primero. Y para eso me tengo que meter ahí en el software. Eso lo podemos ver de otra manera. Pero lo que sí me interesa es que la configuración esté en educacional. Aquí, si usted compra la licencia de tecla, van a aparecer más versiones acá. Aparece la versión de ingeniería para el cálculo, aparece la versión de tallamiento, que es la que vamos a aprender ahora, que es la que tiene educacional, etc. Por ahora, obviamente estamos en una versión demo y vamos a usar educacional. Ok. Ya al poner OK, me aparece una ventana de bienvenida. Perfecto. ¿Todos llegaron ahí o no? Me dice ahí, bueno, modelo nuevo, le sale a todos el modelo nuevo, que es con el que podemos trabajar. Todos los modelos, y yo podría buscar un modelo, modelos compartidos, cuando trabaja en la nube, o crear uno nuevo. Vamos a ir a nuevo, y esto es súper importante porque Tecla, a diferencia de otros software que yo grabo y me llevo el icono, por ejemplo en Revit, me llevo simplemente el icono de Revit, acá lo que me tengo que llevar para otro computador es una carpeta. Por lo tanto, lo que tengo que crear es una carpeta. Entonces, voy a buscar dónde voy a crear esa carpeta, en examinar, pum, y vamos a irnos a escritorio, para que tengamos todo, y en el escritorio voy a crear una carpeta que se llame mi primer tecla. ¿Correcto? A ver, para crearla.
la ruta no existe, tengo que crearla acá. Nueva carpeta, ahí tengo que crear la carpeta, mi primer tecla. Ahora sí. Ah, pero me está pidiendo, perdón, guardar en el. Sí, lo estoy guardando ahí. Examinar. Escritorio, carpeta, mi primer tecla. Ahí sí. Seleccionar carpeta. Ahí sí. Como tuve que crearla ahí, me salí para, como la creé entre medio, pero ahí quedó guardada en la carpeta que dice mi primer tecla. ¿Todos pueden hacer eso? Sí. ¿Sí? Si no, se puede poner en guardar como si ya tenía abierto su tecla. Yo lo recomiendo que ahora se vaya a guardar como y busque una carpeta donde guardar toda la información. Y le puedo poner un nombre. Tecla 1. Tecla 1. Voy a ponerle y lo entiendo. Acá. Crear. Espere. Ya, aquí está medio lento el sistema, pero una de las gracias de Tecla es que es bastante liviano, pero cuando uno lo crea por primera vez se puede demorar un poco más de la cuenta. Ya, yo incluso creé que debe cero, sin ejes ni nada, o a lo mejor me está cargando. Sí, todavía me está cargando. Ahí está, no, sí, está ahí. Ahora sí, ¿todos ven esto? Ya, me grita, está usando una licencia educacional. Después de guardar este modelo, solo podrá usarse con fines educacionales. ¿Está seguro que desea guardarlo? Póngale que sí. ¿Cuál es el problema de guardarlo con fines educacionales? Ninguno, va a tener todo lo mismo de siempre. Lo único que al momento de imprimir una lámina, va a aparecer un texto, como te parecía, no sé si alguien era el AutoCAD antiguo, que aparecía un texto gigante atravesando toda la lámina en diagonal, que decía versión AutoCAD educacional, lo mismo. Ahora en el AutoCAD, en los Revit, aquí es un texto gigante. Así que, en el fondo, no se puede, cuando uno plotea, no puede enviarlo ploteado ni un auto. Entonces, ahora sí tengo a la vista, por defecto, unos ejes en 3D. Aquí también, a diferencia de Tecla, de Revit, siempre hago la comparación con Revit, todos ya pasamos por Revit, ¿sí? Entonces, en Revit uno va abriendo la planta, ¿cómo se llama? Y la vista 3D o la elevación. Aquí sí podemos crear vistas diferentes, lo vamos a hacer rápidamente, pero en realidad es siempre un mismo modelo que se está, o sea, estamos siempre viendo el 3D. ¿Cómo? Lo primero que a uno le gusta hacer es que yo quiero girar esto. Cuando lo giro, cuando lo hacía en Revit, era como fácil girarlo apretando la ruedita, ¿sí o no? El scroll. Si yo aprieto el scroll, igual que en Revit en realidad, si aprieto el scroll hace un tandeo, mueve para un lado, para otro, para arriba, para abajo. Y si yo aprieto control, efectivamente pasa lo mismo que en Revit, que yo puedo girar control y scroll y arrastre y puede ver que se gira la pantalla. Pero aquí pasa algo que a lo mejor lo arreglaron en el 2019, yo trabajaba en el 2016, que si yo hago eso mismo y pongo control y me acerco a un punto, acérquese ahí por ejemplo con zoom, con la rueda, con el scroll hacia ese punto, le encuentro el eje 1A, si me acerco y aprieto control y hago giro, se me pierde el punto de referencia. ¿Le pasa eso, no? Entonces es súper difícil trabajar así. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? Es generar un pivote. ¿Y cómo se hace eso? Apretando control, shift, que está arriba de control, y la ruedita. Y ahí donde yo posiciono al momento de apretar control shift, me queda como mi punto de pivote, que se marca ahí con un círculo magenta. ¿Le resulta, no?
Control Shift magenta y ese es mi punto de pivote. Entonces me acerco ahí, y ahí me acerco a ese punto que es mi punto de giro. Siempre digo rotar y me rotaban porque rotar en realidad es rotar un elemento. Aquí es girar para visualizar nuestro espacio de trabajo. Eso hay otras maneras de hacerlo, más complicadas, pero que puede ser con esta cajita, pero a mí me gusta, y además que tenemos poco tiempo, hacerlo de esa manera bastante sencilla. Control Shift, ruedita, juego un ratito con eso para que se acostumbren, se acerca y gira. ¿Perfecto? Ya. Junto con ello, rápidamente, ya que estamos viendo esto, vamos a pasar por la barra o la cinta de elementos. Fíjense acá que tiene una particularidad, que es que siempre me está mostrando, aquí dice acero, me está mostrando con un ojo al lado y subrayado acero y hormigón. Eso significa que me está mostrando las herramientas del acero, que es esta cajita, y me está mostrando las herramientas del hormigón. Columnas de acero, columnas de hormigón. Yo podría empezar a jugar al tiro. Podríamos jugar para ver si pinche, para que vea que es igual como lo haría con Revit, pinche una columna y acérquela ahí y pinche. Y ahí aparece una columna. No es necesario cambiar Sudamérica. O sea, sí, si quiero cargar más perfiles reales, tendría que cargar Sudamérica, pero el perfil que está por defecto es ese. ¿Sí? Y es súper intuitivo, pincho otro encuentro de ejes y me va a ir generando, en los encuentros de ejes me va a ir generando columnas de acero. Si trato de hacerlo entre medio, no me va a dejar. Puedo configurarlo para que me deje, pero todavía no llegamos a esa parte. Si pongo una columna de hormigón, pincho la columna de hormigón y pum, me va a aparecer por defecto una columna de hormigón. A mí siempre me gusta el tiro, empezar a tirar esa visión al tiro para ver que es bastante intuitivo, como todos los programas BIM, yo creo, que uno ahí al tiro le agarra cariño. Y hagamos lo mismo, juguemos con una viga, pinchamos acá, pum, pum, y tenemos una viga así de sencillo. Perfecto, una viga de hormigón, desde este punto hasta este punto, tenemos una viga de hormigón. Antes de modelarlo no se puede configurar su altura. Sí, vamos a configurar lo que estoy haciendo siempre. A mí me gusta primero ver la parte intuitiva. Vamos a configurar estos elementos, que es bastante ingenieril la manera de hacer eso. Pero primero me gusta ver esta parte intuitiva rápidamente para que uno no se aburra. Porque si no, empiezo a explicar esto y hasta yo me aburro explicando. Entonces, ¿cómo hago todo lo que hago? Que deshagámoslo, yo sé que se introdujeron, aprieto Control Z como siempre, pum, 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 y borremos todo para que no nos moleste, porque lo que primero deberíamos configurar es nuestra grilla, nuestros ejes. ¿Sí? Ya, pero sigamos viendo qué otras cosas tenemos. Tenemos acero, tenemos hormigón, nos muestra aquí, y aquí se ve ventana. Vamos a ver eso. Pero pinchemos hormigón. Mire, pincha ahí donde dice hormigón. Pum. Y la barra se desplaza hacia hormigón. Y fíjese que abajo hormigón está subrayado. Y subrayó un poco editar. ¿Por qué? Porque lo que me está mostrando es las herramientas de hormigón, todas, y un pedacito de editar. Esto que está acá, donde termina este cubo, este cubículo de acá, empieza a editar. La corte poligonal, líneas de corte, etc. Entonces, si ahora yo pincho editar, pum, me aparece la barra de editar y me aparecen solamente las herramientas de edición. No me subraya el poco de vista porque está al lado. Entonces, pincho vista, revisemos que tiene vista, un montón de elementos que podemos ir cargando y aparece un poquito de dibujo de informe, que es esto de acá. Veamos que tiene dibujo de informe. Por aquí se hacen las láminas, por aquí se hacen los informes, que son los que me permiten enviarlo después a un software para crear estos perfiles tal cual como aparecen en el computador. En gestión me aparecen elementos para gestionar nuestro modelo, organizador, fase, etc. Análisis y diseño. Si bien es cierto, no calcula, sí, igual que en Revit, yo puedo incluirle las cargas a los elementos para que tenga esta información si después se hace el análisis estructural. Después me aparece un poquito de Trimble Connect, que serían como las aplicaciones que yo puedo ir descargando
desde Internet. Volvamos a Acero. Y fíjese que al lado de Acero, cuando yo paso por encima, aparece un ojo. Yo puedo apretar ese ojo y se puede hacer translúcido el Acero y sale el ojo con un tachado. Yo puedo ir ocultando, yo nunca he usado esto, pero es una cosa que uno puede ir ocultando los elementos que no usa. Entonces, después uno va a Acero y tiene que prenderlo simplemente, o lo prende acá, o lo prende simplemente pegando ese ojo. Entonces, esto es cuando uno de repente está trabajando solo con Acero y no quiere trabajar con hormigón y oculta hormigón. Podríamos ocultar todo lo demás, gestión no alcanzar a ver, diseño, Trimble Connect, y al final veo solamente la parte que quiero utilizar de herramientas. ¿Sí? Dejemos todo prendido, en realidad yo me voy desplazando, no es necesario apagar eso. Eso es una innovación de Trimble. Al lado de la cinta de herramientas está esta flechita, que es lo mismo que apretar escape, que es la misma flecha también blanca que aparece en Revit. Cuando yo estoy trabajando con un elemento de columna, por ejemplo, se transforma en el cursor en una cruz verde para yo poner las columnas. Pero si quiero salir de eso, o aprieto escape, o si estoy con eso, aprieto esa flechita. Súper sencillo. Y abajo me aparece consultar objetos. Eso todavía no vamos a hacer porque, en el fondo, también me dice ahí cuál es su manera de hacerlo rápido, apretando mayúscula, que es Shift, y la letra L. O I. Mayúscula L. Tengo que tener algo dibujado. Ahí está. Ya, control L. El mayúscula L. Y al lado está esto que es archivo finalmente. Que ahí me aparece el típico menú desplegable de Windows, nuevo, abrir, etcétera, etcétera. Acá abajo aparecen, en este lado, los ¿cómo se llaman estos? Los intercambiadores, permutadores, nombre así raro, permutadores de los elementos. En el fondo, esto sería como lo que tiene AutoCAD también abajo de Object Snap y todo eso. Por el momento, si lo empezamos a cambiar esto, no lo toquen, porque me va a activar o desactivar ciertas cosas que tengo que tener algo creado para ver para qué funciona. Vamos a ir viendo algunos de esos. Pero, por ejemplo, los Object Snap, si los reconocen, son estos, son tal cual. Tiene por ejemplo, lo que podríamos hacer de que me engancho a un eje, yo podría desactivar eso en esta parte. Pero está el midpoint, el endpoint, que tiene los mismos símbolos, etc. Y puedo buscar cosas en internet o buscar en el modelo ciertos elementos cuando ya pongo etiquetas y qué sé yo. Y esto de acá, ahora no nos va a servir de mucho porque esto es cuando yo cargo lo que sería familias en un Revit, que ahora en realidad me aparece con estos símbolos como de MAUI, aplicaciones y componentes. Si yo pincho eso, ¡pum!, me aparecen acá todos los elementos que yo puedo cargar. El problema es que como no hay nada cargado, aquí, sí, hay cosas cargadas, yo me sé que contorno, que por ejemplo son uniones, ¿sí? ¿Qué más tenemos cargado? Aplicaciones. Claro, eso lo vamos a alcanzar a ver. Detalles. Ahora, no sé si van a funcionar porque este computador no es mío y como no está cargado en el interno Sudamérica, vamos a jugar después para ver si se cargan esos elementos. ¿Sí? Aquí es para cargar elementos externos, propiedades. Cuando uno carga una nube de puntos con un escáner láser, hacer preguntas o meterse a tecla online y las consultas en el fondo de las opciones. En general uno trabaja con esto, pero ahora podemos ocultar esto porque todavía no tenemos nada cargado, pinchando esa flechita que está ahí. ¿Sí? Estamos entonces ok con nuestro
rápidamente una pasada por nuestro entorno de trabajo y lo que vamos a hacer en primera instancia es configurar siempre primero nuestros ejes. Para eso, que aparece aquí, yo simplemente le hago doble clic a cualquier línea de eje. Doble clic. Que es lo mismo que irse para acá y buscar ahí me sale la información de estos ejes. Entonces, cuando quiero hacer ejes acá, es bastante ingenieril la manera de hacer o modificar los ejes. Cuando nosotros hacemos ejes en Revit o en cualquier software más arquitectónico, uno los traza, hace el trazado de un punto a otro y va poniendo las distancias o le hace un offset, qué sé yo. Acá tenemos que meter coordenadas, ¿sí? Entonces, las coordenadas están según el típico eje de coordenadas cartesianas que está acá abajo, ¿sí? Que yo puedo visualizar que dice 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Lo puse en plano. ¿Cómo hice eso? Magia. Esto es muy importante, yo les decía que es un único modelo. Este es, para verlo en plano, le voy a proponer que apriete Control P. Control P. Le aprieto Control y apriete P, de plano. ¿Sí? Si aprieto Control P, se pone en plano. Si aprieto Control P de nuevo, se ve tridimensional de nuevo. Pero como decía, a diferencia de Revit, que cuando yo veo un plano, se abre una nueva ventana, acá sigo estando en el 3D. O sea, si yo giro esto con Control Shift ruedita, me aparece de nuevo el 3D. Y para volver a mi plano, Control P. Y ahí sí me aparecen los ejes en plano. Veámoslo todo en plano. ¿Todos están viendo en plano? Ya. Y veo entonces la malla rectangular y me dice que las coordenadas en X parten en el punto 0, acá, que me está mostrando este punto 00 con ese símbolo, y después me dice, bien ingenierilmente, que son 5 ejes a 7200 milímetros cada uno. Desde el 0, contando este como 1, tengo desde el punto 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende, no? El 0 y los 5 que vienen. Tengo 6 ejes, ¿se entiende? Entonces, al tiro, porque me gusta el tiro cambiar todo, vamos a cambiar eso donde dice 5 por 7200. Voy a cambiar el 7200 y voy a poner algo que se note, 2000. 5 por 2000. Y aprieto Enter. Inmediatamente, los 5 ejes que vienen después del 0 están a 2 metros, a 2000 milímetros. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo con los ejes que están en coordenada Y. 1, 2, 3, 4, 5. Yo le pongo ahí 5 por... o podemos jugar con eso también. Para no ponerle 5, póngale 4 asterisco 3000. Enter. Ya se nos achicó nuestros ejes, son bastante más chicos que lo que estaban. Y uno dice, claro, así es fácil, pero hay un eje Z que lo vamos a ver después. Pero finalmente, yo lo que quiero es que cada eje esté a una distancia diferente. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Vamos a partir con el eje X. Y en el eje X vamos a poner 0, espacio, y vamos a poner 1000, espacio, 2000, espacio, 3000. 3 ejes nomás para que cansarnos. Fíjese que cuando hago eso, efectivamente, del eje 1 al 2 tengo lucas, 2 lucas, 3 lucas. ¿Sí? Entonces, y fíjese otra cosa, automáticamente se borraron los otros números, que es obvio ahí, que dice 1, 2, 3, 4, y yo tenía hasta el 6, y aparecen los 4 ejes con esos nombres. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿de dónde salen esos números? Aquí sí hay que ponerlos aquí en las etiquetas. Las etiquetas aquí
aquí en tecla hay que escribirlas. Entonces yo podría poner, en vez de 1, 2, 3, 4, para puro molestar, podría poner 1, 2, 3, y esta que es la 4, para ver el cambio nomás, voy a poner una X. ¿Ok? Para mostrar que se cambia. ¡Pum! Y cuando cambio la X, entonces tengo que indicar esa información, esa X se cambia acá. Ojo que siempre tiene que estar con espacio, porque si yo, por ejemplo, le pongo 3X, mira lo que pasa, ¡pum! Se llama 3X ese eje. Entonces, vamos a volverlo, ponerle espacio 4, y ahí se entiende que, ¿qué dice? ¡Pum! Doble clic. Escape. Ahí sí. Ahí es donde dice X, voy a reemplazarlo por el 4. ¿Sí? Y aquí en realidad yo podría, ¿qué pasa si yo le pongo más números acá? Vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo en el otro. Tengo 4 por 3000, y después de 4 por 3000, esto está acá en el eje Y, pum, en las coordenadas Y, voy a poner otro más de 5000. Entonces tengo 4 de 3000 y uno de 5000. Entonces cuando puse ese de 5000, se puso 50.000, le puse, muy mal. Ahí sí. Se puso el de 5000 y automáticamente me puso la letra F, porque yo ya tenía la letra F. Pero ¿qué pasa si le pongo otro más, que está a 3000 más? 3000, Enter. Le puse una O entre medio. Ahí sí. No queda con letra. Entonces, en mañoso tecla hay que ponerle la letra G, mayúscula. Lo que uno hace generalmente, porque uno nunca sabe cuántas letras, uno le pone todas las letras. Porque a lo mejor después puede poner H, I, J, K, hasta la Z, y después Z1, Z2. Lo que uno quiera para que, si creo más ejes, se ordenen y aparezcan con las letras. Si este le aprieto Enter ahora, aparece la letra G, independiente que me sobren acá. ¿Se entiende eso, no? Perfecto. Me dice acá, nos hemos metido solamente en el plano, las coordenadas X e Y son del plano. Y me habla de una coordenada Z, que entiendo que está, pero no me aparece aquí en el 3D. ¿Sí? Entonces, ahí sí, para ver las coordenadas en Z, tengo que ver una elevación finalmente. Tengo que verla de una manera, esto una elevación, porque el plano de esto me está mostrando, si no, imagínense, tengo varios pisos y tengo en el 3D, aunque ahora lo hace Revit, me muestra los niveles. En realidad las coordenadas Z son los niveles. ¿Sí? Entonces, para ver esas coordenadas en Z, tengo que crear, volver a plano, control P, tengo que crear una vista en elevación. ¿Sí? Para eso, lo que voy a hacer es irme a vista, y en vista voy a ir a nueva vista. Hay varias maneras de hacerlo, pero yo encuentro que esta es la más sencilla. Y en nueva vista voy a ir a donde dice usando dos puntos. También puede ser según líneas de malla, va a ser todas las vistas. No, vamos a partir con esta. Usando dos puntos. Dos puntos. Pincho esa. Y fíjese una cosa, aquí. ¿Qué pasó? Fíjese una cosa, aquí yo puse vista, elegir los puntos, y acá abajo, igual que en Revit, me dice elegir primera posición. Aquí. ¿Lo veo, no? Entonces, ¿qué primera posición? Vamos a pinchar el eje A. Entre el eje A1, pincho aquí, pum. Y me dice posición no hallada, muy bien, pincho no, pum, ahora sí. Y ahora me dice elegir segunda posición. Fíjese que cuando pinché el primer punto, me aparece una línea de típico símbolo de corte. Lo que estoy haciendo en realidad es haciendo un corte. ¿Sí? Entonces, voy a mirar hacia arriba,
hacia allá, pincho, pum, y fíjese lo que pasa, desapareció la planta y lo que se ve ahora son como ejes en elevación. Si ahora aprieto control P, lo que me muestra como plano es la elevación. ¿Sí? ¿Todos pudieron ver eso? Control P para ver la elevación. Perfecto. 1-1. Ya. Entonces acá volvemos a escape, porque algo dejé activo, 2 puntos, y volvemos a editar, ahora sí, los ejes en Z. Doble clic a cualquiera de estas líneas de eje y volvemos a las mismas coordenadas. Finalmente aquí es donde se manejan las mallas rectangulares. Entonces me dice, primero, las coordenadas. ¿A cuánto estaban? 3600 y a 7200. Exactamente. Entonces, para puro molestar, voy a cambiar eso. Parto en 0. Podría partir abajo de 0. ¿Por qué no? Un subterráneo. Y le pongo... ¿Qué pasa si le pongo 1000? ¿Ven lo que me pasa? Se tiró... Ahí está. Me dice... Acá está el 0. Acá, pum. Y me tira el símbolo de más 0 acá. Y me está tirando ahí... hacia arriba el 0. Si le pongo menos 1000, ahí. Pero, ¿por qué hice esa trampa? Porque fíjese que le puse menos 1000. Este es el punto 00, no sé si me entendieron eso. Ahí está donde está el encuentro de las coordenadas de UCS. No sigo usando el AutoCAD. Se fue para abajo, pero me dice que es 0. ¿Por qué? Porque la etiqueta me dice que eso es 0. Entonces yo tengo que crearle un menos 1000 espacio. No es tan inteligente como uno esperaría. Tiene que ponerle, de hecho en la PT, algo dice, no me pescó porque no apreté Enter. Ahora sí, menos 1000 en las etiquetas, espacio, Enter. Es mañoso y hay que hacerlo doble clic porque si no, no puede gustarme, no gustarme, yo si no lo clico. Entonces tengo que escribirle lo que quiero escribir ahí. En el fondo, ¿por qué es eso? Porque aquí yo podría ponerle lo que quiera. Podría escribirle en realidad piso menos 1. Le puse con espacio. Lo voy a escribir por separado. Piso sin espacio, menos 1. Le doy Enter y finalmente esa es mi etiqueta. Es mañoso, tiene sus mañas. Y lo mismo, entonces, si yo empiezo a ponerle distintas alturas acá, pum, a 3600 voy a empezar primero, siempre hay que revisar eso, acá en las coordenadas, en vez de 3600 voy a poner 4000, después del 0, espacio, ojo, que aquí uno lo que haría es poner, que es como estaba, ¿sí? Hay que sumarle, si yo pongo 4000 y uno dice voy a poner 4000 más, ¿qué va a pasar? Se sobrepone, en el fondo tengo que medir, me dice de hecho 2 por 4000, me lo puso solo eso. Y ahí se mezclan los textos. Entonces lo que tengo que poner es 4000 y desde el 0, 4000 más que serían 8000. Y si quiero poner otro más, 12.000. 120.000. 12.000. Ahí sí. Entonces, ojo con eso, que perfecto, se crearon las coordenadas, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Cambiarle las etiquetas. Exactamente. 4000.
8.000. 12.000, hay que crear una más. Mañoso, pero divertido. Enter, si no, no ves el Perfecto. Me pasa una cosa, que ahora nos damos cuenta, que después cuando hagamos la lámina, si va, no sé si vamos a hacer la lámina, pero cuando uno se mete en lámina, vamos a estar, es que aquí, también cuando empecemos a poner elementos, hay un rectángulo verde alrededor, que es el área de trabajo, que estamos en vista, y si lo dejo ahí, finalmente puede pasar que se corte un elemento. Entonces lo que voy a hacer es área de trabajo acá en vista, pum, voy a ir a área de trabajo y voy a poner a todo el modelo en todas las vistas. Pum. Y ahí fíjense que aquí, área de trabajo, a todo el modelo en todas las vistas. Y ahí ese rectángulo verde, que es como, sería como un section box, aunque no me acuerdo, sería como una especie de section box, como en Revit, una caja de corte. Ahí sí me va a mostrar esto, y si lo veo pum, 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 en 3D también se achicó a lo que serían las coordenadas de los ejes que no se ven en planta. Ahora usted dirá, perfecto, quiero volver a mi planta ahora. ¿Dónde veo mi planta? Acá. Acá sí se creó una nueva vista. A diferencia de Revit que dice elevación, planta, acá hay vistas. La vista que creamos por defecto se llama View 2, 3D, es la que estamos viendo, y acá aparece View 1, acá en ventana, acá al fondo. Esa ventana está siempre activa, aunque yo esté en acero, en hormigón, ahí está, ventana, pincho, y al final me dice View 2, View 1. Y esto lo puedo ver en cascada, y me muestra que hay dos ventanas efectivamente. Lo puedo ver en mosaico horizontal, lo puedo ver en mosaico vertical, o puedo cerrar todas las ventanas, que no lo recomiendo, si no se cerrar todo, y puedo ver la lista de las vistas. Esto es súper importante. La lista de las vistas, que según yo era control I, perfecto. Esto que acabo de llamar, que puede ir acá a buscarlo, que es lista de vistas, ¿sí? Se puede llamar a esta ventana con control I latina. Esto después lo vamos a estar usando cada rato, porque al final uno tiene que ir trabajando y creando vistas con nombre. De hecho, ahora si yo cierro, no lo haga, pero si cerrara tecla, se va a guardar solamente como vista, porque yo puedo, igual está toda la información, pero como vista se va a guardar solamente esta, que la vista se llama View 1 3D. Esta vista no está guardada. Entonces, le voy a pedir que guarde esta vista. Así, en plano, control P, viendo esta. Si ya tiene maximizada también sirve. Si ya tiene mosaico vertical, mejor para verla. ¿Y cómo la guardo? Esto también es un mañosismo de tecla. Tengo que, escape, pinchar 2 veces en un espacio aquí en gris, espacio en blanco. Doble clic. Y ahí me meto a las propiedades de la vista. ¿Sí? La vista 1 está guardada, que es la de 3D. Esta. ¿Sí? Y aquí se sigue dando vista 1. En el fondo depende de esta vista 1, pero si yo la cerrara, me va a abrir esta vista y esta no. Claro, está como vista 2, pero no está guardada. Hay que guardarla. Entonces, ¿Cómo identificas que no está guardada? porque cuando aprieto control I, ¡pum!, me dice vistas visibles 3D. Y esa vista visible 3D es esta. No hay ni una otra vista. No tiene nombre, no existe. O sea, como les decía, por eso hay que quedar claro eso. Cuando yo tengo, por ejemplo, Revit, tengo la planta y tengo los planos.
piso 1, piso 2, piso 3, tengo una barra que indica todo eso. Acá no existe eso, sino que existe solamente el 3D. Y si abro cualquier vista más, siempre va a estar el puro 3D. No va a haber una planta, una elevación, a menos que yo le ponga nombre a esa planta, a esa elevación. ¿Y cómo hago eso? Mañosamente, yéndome a esa vista que quiero guardar, vamos a abrirla aquí, maximizarla para que se vea solamente esto. Y le vamos a hacer doble clic al espacio en blanco. ¿Okay? Doble clic. Y me aparecen las propiedades de la vista. Por defecto dice estándar, que es estándar de la vista 3D, y me dice el nombre 3D. Entonces lo que voy a hacer yo es, acá donde dice estándar, no puedo modificarlo, acá donde dice guardar como, le voy a poner un nombre. Póngale, ¿qué eje era? Se me olvidó. Eje A. Eje A. Y le pongo guardar como. Ahora cuando puse guardar como, se modifica acá y dice eje A, pero cuando le puse guardar como y dice eje A, igual me sigue apareciendo acá la vista en nombre 3D. Entonces aquí también, mañosismo de tecla, hay que ponerle eje A. Hay que repetir información. ¿Sí? Esto que me está indicando acá es la vista que está actualmente visible. Ángulo plano. Y me dice la rotación alrededor de Z, ortogonal, etcétera, etcétera. Toda esa información de fondo es lo que estoy viendo ahora. Si quiero modificarlo, podría empezar a jugar con números, pero yo no modificaría esto. Y lo demás me avisa un montón de información acá que puedo ir jugando con eso, pero vamos a dejarlo estándar. Aquí me hace una profundidad de vista que tiene que ver también con como esta especie de section box, este cubo verde que está alrededor de mi espacio, con lo que yo puedo manejarlo, pero dejémoslo por defecto. Y lo demás está todo bien. Cuando visualizar, podemos cambiando esos datos, pero está bien. Acá, si yo no pusiera OK nomás, no lo ponga, si ya lo puso, vuelvo a hacerle doble clic y vuelvo a este espacio, no se modifica nada. Esto es súper mañoso el tecla, hay que acostumbrarse a eso. Aquí hay un montón de botones, uno como que dice ya, OK nomás, y se cierra y se olvida, en cualquier software. Pero aquí, con pensamiento ingenieril, computacional, no sé cómo es, uno tiene que primero modificar. Al lado dice como que uno va de izquierda, uno siempre dice de izquierda a derecha, pero aquí uno va de derecha a izquierda. Voy a explicar primero qué es todo. Si yo cancelo, no se hace nada, obviamente. Después me salen unos tickets que me dice si quiero ir a la versión anterior. Ahora no hay versión anterior, yo podría poner ahí, y si lo hago en la versión anterior, me va a decir traer y voy a modificar, va a volver a lo anterior. Entonces traer, en general yo no lo ocupo nunca, pero bueno. Se puede, es como retroceder. Si yo pongo estándar acá y pongo traer, me va a volver esta información, lo único que cambié el nombre del eje, eso para atrás. Pero si pongo modificar, modifico, y con eso se está guardando en realidad. Al poner modificar, ¿sí? se guarda esta información. Siempre hay que modificar la información, y esto es súper mañoso con cualquier cosa que haga. Si yo creo un pilar y le pongo OK, no le pongo modificar, no se cambia. Si pongo cualquier elemento, y esto es para todo en tecla. Entonces siempre apretar modificar. El aplicar, en el fondo es como lo mismo modificar, pero es para que se aplique inmediatamente, porque yo podría modificar, es súper mañoso, y no le pongo aplicar y tampoco se guarda. Entonces es una cosa rara. Hay que apretar siempre modificar, aplicar. Ese es el orden, modificar, aplicar. Y para que se cierre, le pongo cancelar, le pongo OK. Haciendo eso, si ahora yo veo las listas de vistas, no se guarda nada. Algo me faltó, modificar, aplicar, OK. ¿A ti te resultó? ¿Sí? Si pongo lista de vista, debería aparecer ahí eje
Eje 1. ¿Algo puso modificar, aplicar? Ok. No le cambiaste el nombre. No le cambié el nombre acá. Gracias. Lo más importante era cambiar. Seguramente PT. Perdón. Eje A. Ahí sí. Modificar, aplicar. Ok. Y ahora sí, si pongo control I, me aparece efectivamente el eje A. Entonces ahora tengo efectivamente dos vistas y yo me puedo ir moviendo entre esas dos vistas. 3D y eje A. ¿Le resultó? ¿Ven? Ahí se sube el metódico, a mí me faltó una cosa y al tiro. Era para ver si estábamos atentos. ¿Cómo uno se da cuenta dónde está ubicada esta elevación, por ejemplo, en la planta? ¿A qué te refieres? O sea, porque yo hice la elevación y no recuerdo en qué se aparece, pero tampoco aparece. O sea, no como revista aparece el símbolo del corto de la elevación. Buena pregunta, no tengo la respuesta. Hay que ser siempre ordenado, no hay como una... A ver, si yo voy al eje A, mira, ahí lo saqué, buena cosa. Si le hago doble clic, lo saco. Si voy al eje A, en el fondo no me da más información que lo que estamos viendo. Entonces, claro, uno dice, ¿de dónde salió eso? Muchas veces a lo mejor hay alguna manera de verlo, pero hay que ser ordenado y lo que yo te recomiendo, si no sabías de dónde salió, volver a hacer la lista. Es complicado, pero sí, es así. ¿Cómo era para volver a la planta con comando? Con control P. En el fondo, al volver a la planta, eso va a ir cambiando. Si yo aprieto control P y vuelvo a apretar control P, me va a volver al 3D para las dos vistas. Ya. Una manera sencilla a lo mejor de hacer eso es que si yo pongo, mira, lo que se me ocurre, hacer una trampa. Si yo pongo una columna en el eje G, pum, para puro jugar, pongo una columna en el eje G, si voy acá no la veo. No sé, sería una trampa así. ¿Por qué no la veo? Porque está solamente mostrándome la información del eje A. Si yo esa misma columna, voy a borrarla, pongo una columna en el eje A1, ahí me aparece la columna inmediatamente. ¿Sí? Sería una trampita para ver si era el eje A, efectivamente. Y me aparece en el eje A1. ¿Sí? Pero todavía no hagamos la columna porque la idea es primero configurar nuestro espacio. Aquí ya estamos más o menos listos para empezar a trabajar con columnas. ¿A qué hora hacen el break generalmente? A las 8. 10 minutos. ¿Ya? Entonces alcanzamos a... ¿Hay más preguntas al respecto de esto? ¿Hasta el momento se entiende? ¿A los virus se le puede cambiar el nombre? Al D1, yo recomiendo que no cambien, que nunca cambien el 3D. Por una cosa de que quede eso. Lo que yo recomiendo es que crees uno nuevo, que puedas hacer eso. En el fondo, este mismo. Por ejemplo, el nivel 1, el nivel 2. Exactamente. Vas creando y vas haciendo cortes por niveles. Sí. Entonces, podemos hacer eso. Mira, hagamos eso. Buena observación, me gustó. Vamos a ir a vista. ¡Pum! Y aquí estamos en la elevación del eje A. Y desde el eje A vamos a hacer una vista, nueva vista, ¡pum!, usando dos puntos. ¡Pum! Y esta vista usando dos puntos va a ser aquí en la elevación, mirando para arriba, desde el 4000, el encuentro del eje 1 con 4000, mirando hacia arriba. Al crear eso, esta vista es desde el nivel 4000. Y a esta entonces, usted mismo la va a guardar como corresponde. ¿Cómo la guarda? A ver si se aprendió. Doble clic. Acá donde dice guardar como, le pone nivel más 4000, ¿no?
más 4000, y le cambio también el nombre acá, más 4000. Ojo que puse guardar, modificar, aplicar, OK. Y ahora sí, si me voy acá, me aparecen en listas de vistas, algo me dice, por eso hay que estar atento. Más 4000, más 4000, puse guardar, la embarré, guardar como, ahí sí, guardar como 4000, ahí aparece acá, no había hecho ese cambio, y ahora sí, modificar, aplicar, OK. Y ahora control y ya aparece 4000 3D EGA. Tengo 3 vistas que puedo ir cambiándolas ahí. Si yo le hago doble clic, que eso podría ser bueno antes de. Si hago doble clic a una, se salen esas vistas. El 3D yo no borraría nunca, porque siempre es referencia. Y si se salen, en el fondo yo puedo volver a cargarlas cuando quiera. ¿Por qué se salen vistas? Porque Tecla, para trabajar más rápido, da un máximo de 9 vistas acá. No puedo tener más de 9 vistas, pero puedo crear 8000 vistas, las que quiera, infinitas vistas, pero si hay 9 vistas activas, no me va a dejar salirme de este cuadradito en el fondo. ¿Sí? 6, 9. Entonces, hay que ir sacando vistas para poder verlas y todo el cuento. Entonces, por ahora vamos a bajar estas 3 vistas a la vista, y si pongo ventana, mosaico o en cascada, me aparecen ahí, mosaico vertical, tengo efectivamente las vistas, y los nombres de las vistas aparecen ahí. Si es cierto, siempre se va a llamar con View 1, View 2, View 3, View 1, View 2, View 3, me dice al lado el nombre, EGA, más 4000 y el 3D. ¿Alguna otra duda? ¿Saben dudas buenas de esto antes de pasar a modelar? Porque eso le daría vuelta del breaks. Ya. Hagamos. ¿Sí? Con respecto al modelado de cómo es el modelado estructural, que tú estás modelando, y, por ejemplo, yo tengo que hicimos 4000, que vamos a modelar o enlazar vigas y losas de ese nivel. Pero si yo en 4000 pongo una columna, ¿cuál es 4000? Esta. Ahí, pum, extender, me pide que extienda. Fíjate que en el 3D me muestra flotando, acá abajo está el elemento. No, me lo alargó entero. Si yo pongo una columna acá, pum, me la tira para abajo, por defecto. Debería verlo antes, a ver, lo que hace es que tengo que configurar eso, pero me está tirando, si se acuerdan cómo eran antes las columnas, eran más chiquititas, me está tirando desde abajo desde arriba hacia abajo, y me está tirando una columna pasada, queda como flotando, ahí hay que configurarlo, pero fíjense en eso, antes cuando yo pinché una columna, si la pincho desde acá, me la crea desde el nivel 1, a ver si me deja, no, que estoy en el, ya me la desconfiguró, que eso va a tener que, pero ahora me tiró una columna súper larga desde el nivel que creé, pero la tira hacia abajo. Entonces, estoy viendo efectivamente estas columnas que estoy viendo en planta, las estoy viendo cortadas hacia arriba. Y me tiró una cosa desde ahí. Si yo hago una viga aquí en planta, voy a hacer una viga, pueden jugar con eso, ¿sí? La viga me la está tirando, se está desconfigurado totalmente, me la está tirando desde ese nivel. Que lo puedo ver acá, fíjate si veo el 3D de acá, igual me muestra todo el 3D, eso es un tema con tecla, pero acá está justo el nivel 4000, acá está el nivel 0, perfecto. ¿Te fijas, no? Me lo está tirando hacia arriba, porque el corte lo hice mirando hacia arriba. Entonces, ahí uno define también si la viga la hace hacia abajo, hacia arriba, hay un montón de configuraciones que tenemos que hacer finalmente, que no las hemos hecho. Pero, sí se está generando en este momento hacia arriba. ¿Puedo cambiar eso?
Sí. Hagan eso mismo para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Un pilar es desordenado, uno más que sea. Pero lo modelaste en el... Lo modelé en el 4000. Entonces en el 4000 y en planta, porque ahí se me confunde porque antes yo ponía me partía desde el suelo, ahora se confundió, tengo que configurarlo para que entienda que estoy haciéndolo de altura, no sabe todavía eso. Tecla. Me está preguntando si quiero extender. Sí, lo que te dice extender es que te extiende lo que entendió, como está configurado, lo que entendió es que tiene que agrandar el espacio de trabajo. Cuando pregunta ¿qué quiere extender su espacio de trabajo? Es esto, el área de trabajo, el section box. ¿Sí? Eso es lo que extendió para mostrar el pilar completamente. Y de hecho, fíjense en eso, si pinchan una vez nomás un pilar, me muestra que lo dibujó desde este punto hacia abajo. Está todo completamente confundido. Yo puedo configurar eso, obviamente, pero como metimos ahí desde abajo, desde arriba se dibuja hacia arriba. Y lo que hice fue hacer un control P, así nomás, y dibujan ahí a cero, o sea, modelen, pinchen, un encuentro de ejes. Ahí, pum. Pum. Y para hacer una viga, simplemente dibujo, la viga de hecho la puedo sacar en el aire acá, desde este eje hasta este eje. Pero aquí no modeló desde el 4000. ¿Estás trabajando en el 4000? A ver. Sí, pues, en el fondo lo que pasa es que lo que dice la viga se modela desde el 4000. El pilar se extiende hacia el infinito. Porque no está configurado, lo que está configurado ahora, lo que entendí, es que está configurado por la mitad. Y eso uno tiene que configurar cómo va a modelar eso. Pero eso vamos a hacer. En el fondo, aquí sí tengo que empezar a decirle cuánto quiero que mida ese pilar, desde dónde quiero que parta, hacia dónde quiero que se dibuje, que se dibuje para abajo, para arriba, y puedo hacer todas esas cosas. Ya, jugamos nomás dibujando, modelando estos elementos. Una pregunta, ¿qué pasa si no tuviera un eje que tuviera un ángulo? ¿Habría que agregar un ángulo a los ejes? Darle un ángulo al eje. Ya, eso es... Ahí tengo que modificar, en el fondo, los ejes de A1, que tiene que ver con estas cosas de acá. Ahí sí puedo dibujar los ejes. Una pregunta de que estamos todavía en ejes. Para eso, vámonos a Control P. ¿Okay? En cualquier lado, porque los ejes se repiten en todos los pisos. ¿No será más cómodo, quizás, o al menos como la estructura que tenemos nosotros de Revit, generar niveles? O sea, crear un nivel 0, generar una vista del nivel 0, una vista del sí, nivel... se puede. En el fondo, así como hicimos la del nivel 4000. Exactamente, pero empezando en el fondo por lo que, como uno va trabajando, en general uno va haciendo vistas conforme, lo que pasa es que también hay un tema, que las vistas nosotros de estructura las hacemos para arriba, claro, y por defecto en teclas se hacen para abajo, entonces yo prefiero hacer 2 puntos y tirando para arriba. Es una cosa de cómo se ven los planos en Chile, finalmente. Pero ahí estás en la vista 4000. Sí, da lo mismo porque los ejes en realidad se van a ver en todos lados. Voy a cambiar un eje y se va a cambiar en el 3D, en el 4D, pero quiero que se vean planta. Control P. Y lo que voy a hacer es irme acá abajo, acá, que son los selectores, tienen permutores, un nombre raro. Y acá aparece, mire aquí, voy a hacer un zoom. Si me acuerdo cómo, ahí abajo, al lado del cubito, hay en el fondo un icono que me indica que cuando pinche cualquier eje se van a seleccionar todos los ejes. Al lado hay una cosa que sale un eje naranjo y que si leo lo que me dice ahí, me dice seleccionar línea de malla. O sea, pincho ese icono, se desactiva el anterior y ahora yo puedo seleccionar un eje. Seleccionamos el eje F y se selecciona solamente ese eje F.
¿Sí? Se pone como azulito. Ya con ese azulito yo voy a hacerle doble clic. Y me dice, si yo soy bien ingenieril, no me sale ángulo. Propiedades personalizadas. No me parece ángulo como en mis tiempos antiguos. Bueno, pero lo vamos a hacer a mano. Ya, con doble clic yo podría solamente ese eje, vamos a hacer primero esto ya que me metí ahí, que me diga prolongación de las líneas 2000, me dice. Yo ese eje solamente podría poner que se prolonguen 2 por 5000. A ver si me deja. Enter. Fíjese que solo ese eje se modificó. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde? Antes se prolongaban desde el último eje 2 metros, ahora se prolongan desde el último eje 5 metros. Eso es lo que hice ahí. Aquí yo podría finalmente cambiar el ángulo, pero para cambiar el ángulo lo que tengo que hacer es seleccionarlo, botón derecho, mover especial, y lo que puedo hacer es rotar. ¿Puedes repetirlo, por favor? De nuevo, pincho el eje F, que es el que estamos jugando. Sí. Pum. Botón derecho encima del eje. Voy a cerrar esto para que no nos confundamos. Ahí sí. Botón derecho encima del eje F. Y voy a ir a mover especial. Rotar. Y aquí se me aparecen los ángulos a mover. Y aquí el ángulo dice 180, yo puedo ponerle ahí, no sé, 60. Mover, aquí si le pongo OK, mira lo que pasa si le pongo OK, no pasa nada. Entonces, por eso es que siempre, eso fue para mostrarles que no pasa nada con el OK, lo que siempre hay que hacer es botón derecho, mover especial, rotar, me dice el origen, desde donde empezar a rotar, yo podría cambiar ese origen si pincho, ahí sí, y le pongo que el ángulo es, ya me lo cambió ahí, no sé, 70 para cambiarlo, y pongo mover, pum, ahí se movió, me voy a embarrar, me pide extender, entonces ahí puedo ir jugando con los ángulos. ¿Cómo hiciste para que el centro del eje... Lo pincho, se pincha. Ah, Cuando extender. Estoy moviendo desde ahí. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Aló? Está hablando por teléfono, parece. Ya, entonces, ¿puedo anotarlo? Ok, quedó un eje raro ahí, y la gracia es que esto, si yo pongo ventana, mosaico horizontal para cambiarlo, eso se cambió en todas las vistas. En la elevación no. Bueno, también podría ser, no sé si podría mover, rotar un eje en cada elemento, en cada... ¿Y un eje curvo? ¿Lo mismo? Buena pregunta, es la misma que se hace siempre, sí, está bien. El eje curvo es más complejo, es un eje radial lo que podríamos hacer. Y para eso, a ver si está cargado, hay un componente. A ver si está cargado, si no está, vamos a quedar debiéndolo para... elementos no agrupados. Sí. Malla, ahí está. Ahí está. Me voy a... Ya, pero para eso... A ver. Me voy a la planta. Para crear un eje radial hay que cargar una familia de ejes radiales. ¿Sí? Ocultos. Tenemos primero que se hagan todos en posición. ¿Sí?
¿Todos inclinaron un eje? Sí. Ya. Estamos metiendo el tiro en los ejes, está bien. Yo me voy a ir aquí al símbolo de Maui, acá. Pincho. Y no tengo idea dónde están los ejes, pero se llama malla el componente. Entonces escribo malla acá en este buscador. Y me aparecen mallas de acero, pero me aparece ahí malla radial. Y esa malla radial la pincho y la voy a pinchar al lado acá. ¡Pum! Y algo me gritó, posición no hallada, no cabe en el cuadro, así que yo creo que se cargó, a ver, vista. Pero voy a poner a todo el modelo en todas las vistas, ya. No, lo que pasa es que no me deja pinchar un punto que no sea un encuentro entre ejes. Entonces, lo que puedo hacer es sacarle esa limitación, que es... ¿Dónde era? Yo encuentro un 7, ¿no? Era por acá. Planos contorno. Eso siempre se me olvida, ¿eh? En el último, ¿Aquí? elegir puntos, líneas, geometría. O elegir puntos, líneas, referencia, F4 o F5, creo que es F5. Perfecto. Seleccionar ¿dónde? ¿En qué último Al dónde? último. Al lado. Ahí donde dice auto, Acá, perfecto. Al lado. Plano vista. No, a la izquierda. No, el que tiene ¿Lo dije? cuadrito. Ah, Ese. este. 20, no, se me olvidó el simbolito. Yo siempre trabajo con ejes, pero bueno. Elegir puntos, líneas, geometría, le saco eso, y ahí sí puedo pinchar en cualquier espacio, y ahí puedo poner pilares en cualquier lado, igual no me dejo, le saco el otro. Pesado. A lo mejor no está cargado. A ver, voy a pinchar aquí. No. Ya, lo otro que voy a hacer es, no me pescó eso, auto. Planos contorno. Ya, lo que hice fue pinchar un encuentro de ejes. Después de la vuelta de almuerzo, del coffee, voy a buscar, la verdad no se me olvidó ese icono, tanto icono que, además que, me da culpa, yo trabajaba en la versión 2016i, por ejemplo, no tenía estas cosas y esto me han cambiado un poco los iconos, entonces estoy un poco perdido, pero es más o menos lo mismo. ¿Qué hice? Fue pinchar simplemente un encuentro ahí entre el eje G. F7 elegir cualquier posición. ¿Sí? ¿Y dónde me encontraste? Bueno, tú te manejabas ahí en F7. Es ese. Elegir cualquier posición. Ah, pinchemos a ver. ¿Tampoco te dejo? No. Ah, sí, sí. Ejeje. Ya, entonces borramos el otro. Lo selecciono, escape. Suprimir. Pongámoslo en cualquier posición y estos ejes curvos finalmente, también le puedo hacer doble clic. Eso sí, acuérdense que podemos elegir un solo, aquí funciona como un objeto. Entonces, de todas maneras, la malla radial me aparece ahí lo que yo puedo modificar de esta telaraña, finalmente. Entonces ahí lo mismo en el eje X, puedo ir cambiando esa información y puedo ir cambiando los grados en Y. Y la elevación funciona de la misma manera. Este sería el eje Z que teníamos anteriormente. Y está con unas etiquetas por defecto, X, X5, X4 y 5, que yo le puedo ir creando en el fondo mis etiquetas. Pero, a ver, modificar, aplicar, ok. Ahí se quedaron. A, B, C, me las replicó, las tenía. Entonces los X me aparecen ahí un montón de etiquetas que tengo que ir cambiando. En el fondo me hace ahí un tema. Voy a ponerla de nuevo. Por defecto tiene unas etiquetas. Ya está la ABC. En la estructura general de los ejes, cuando se dibujan que no sean paralelos o ortogonales, Aparece llevan una X. X. Entonces estaba perfecto, no le cambiaría nada. Maravilloso. Y van cambiando eso igual de la misma manera que podría decir en vez de 6.000, vamos a almorzar. Y no almorzado, se notó. Se nota que te Almuerzo 11.
1000. Y la gracia que aquí, mientras, fíjese que va creciendo la vista previa, le estoy poniendo cada 1000 en la X, entonces es más fácil de entender lo que estoy haciendo. 1000. Ahí me va a generar, ahí le pongo 2000 para ver la diferencia. Aquí se creó uno nuevo 2000. Y lo mismo acá, elevaciones en los grados de 1000, 2.5, me va poniendo por grados, entonces ahí le pongo, a ver, 5, paso Imagino que 5. el ingeniero aquí presente está encantado con este programa. No, con esto no. Casi todo. Ahí, 56. Carlita, nosotros un programa. Ok, y ahí me quedó una telaraña. No le puso case. La falta de glucosa, vamos a almorzar. Ya. Volvemos un ratito. Efectivamente. Ahí se apaga mientras vamos nomás. Y celular. Así me queda. La chiquera,